El 18 de julio de 2019, la industria del anime sufrió uno de sus momentos más oscuros, cuando un hombre de 41 años, Shinji Aoba, interrumpió en el estudio 1 de Kyoto Animation, lanzando gasolina y gritando. De inmediato se provocó un incendio que se propagó con una velocidad aterradora debido a la estructura del edificio, atrapando a muchos de los artistas más talentosos de la industria en los pisos. La razón detrás del ataque, según las declaraciones del culpable, fue supuestamente un plagio. Aoba afirmaba que el estudio le había robado una escena de una novela que él había escrito para un concurso organizado por la empresa. Él se refería específicamente a una escena donde un grupo de estudiantes compraba carne en un supermercado, una escena bastante común para cualquier estudio, y que de hecho este ya había utilizado en varias ocasiones. Sin embargo, esta obsesión fue tanta que provocó la destrucción de un estudio completo y la pérdida de por lo menos 36 personas. Como anécdota, se dice que gran parte de los archivos digitales guardados de los servidores del primer piso sobrevivieron milagrosamente. Esto permitió que parte del trabajo de producciones futuras, como la película de Violet Evergarden, pudiera recuperarse de entre las cenizas. Sin embargo, el impacto para la comunidad global fue enorme. Aunque cientos de fans de todo el mundo recaudaron millones de dólares para reconstruir el estudio, la pérdida de personas, directores y animadores legendarios como Yasuhiro Takemoto dejó un vacío imposible de llenar. El estudio decidió demoler el edificio original y convertirlo en un monumento. Hoy en día, el caso se recuerda no solo como un acto criminal, sino como un recordatorio del peligro que corren los creadores ante el acoso extremo y la salud mental descuidada de algunas comunidades. Esta es solo una de las historias impactantes y de misterio que envuelven a una de las industrias más importantes de animación del planeta. Por eso, quédate hasta el final, porque hoy vamos a recordar estos casos, desde las tragedias hasta las predicciones, e incluso animaciones extrañas perdidas. La película de culto Akira, de 1988, dirigida por Katsuhiro Otomo, se convirtió en una tendencia mundial durante 2020, debido a una serie de coincidencias que rayaban en lo profético. En la trama situada en el Neo-Tokio de 2019, la ciudad se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos de 2020. Lo inquietante es que en un fotograma de la película aparece un cartel publicitario del estadio con un grafiti que dice cancelado. Entonces, la realidad superó a la ficción cuando, debido a la emergencia sanitaria, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 tuvieron que ser, de hecho, pospuestos, siendo la primera vez en la historia moderna que esto sucedía por cuestiones de salud. En Internet, los blogs de misterio y redes como Twitter, no sé si en esa época ya era X, explotaron con imágenes, comparando el fotograma del anime con las calles vacías de Tokio en la vida real. Hubo además gente que señaló coincidencias de otro tipo. Por ejemplo, el conteo de días para el evento en la película parecía bastante alineado con los anuncios reales del Comité Olímpico. Además, en el manga original de Akira, se menciona que la Organización Mundial de la Salud había criticado las medidas sanitarias de Neo-Tokio, habiendo referencias indirectas a una crisis de control de enfermedades. Muchos consideran que Otomo simplemente tenía un conocimiento profundo de la política y de los ciclos económicos de Japón, pero el detalle del grafiti de cancelación sigue siendo una de las coincidencias más extrañas de la historia del anime, siendo un ejemplo de cómo la animación, a veces sin querer, puede terminar siendo un espejo distorsionado del futuro. Pero no todos los misterios siempre están relacionados con cosas malas. También hay otros que solamente son cosas extrañas, como el de Saban Moon, que fue el Sailor Moon americano perdido, por así decirlo. Porque, como sabemos, en más de una ocasión la industria del entretenimiento de Norteamérica ha intentado replicar éxitos orientales. Por ejemplo, esa caricatura
fea de los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, o quizás el más exitoso de todos, los Power Rangers, que vienen de una colección de diferentes series estilo Super Sentai de Japón. En su constante búsqueda de intentar replicar estos éxitos, llegaron a hacer varios experimentos. En uno de ellos, la empresa Saban tomó la gran obra de Naoko Takeuchi, Sailor Moon, e intentó un experimento extraño, mezclando animación occidental con escenas live action. Este proyecto, apodado Saban Moon, era considerado como una especie de santo grial de los media, ya que solo se conocía un tráiler de unos 2 minutos mostrado en una convención en 1995, que lucía, pues, cuestionable. Pero la historia cambió cuando en el 2022, la investigadora de Lost Media, Ray Mona, logró localizar el piloto completo de 17 minutos tras años de búsqueda intensiva. El video reveló una versión radicalmente distinta de la serie que todos conocimos. Las protagonistas vivían en una academia de baile. La trama incluía naves espaciales. Y por supuesto, la mezcla de actores reales con una animación que parecía, pues, como sacada de un comercial de cereal, convirtió al hallazgo en un fenómeno de nostalgia bizarra. De esa forma se resolvió el misterio de la cancelación y de por qué lo habían ocultado. Para empezar, Bandai América tenía miedo de que la serie fuera, pues, demasiado cara de producir y que el público simplemente no aceptara una versión tan alejada del material original. Al final, Bandai aceptó que era mejor simplemente doblar el anime original del japonés al inglés y transmitirlo de esa forma, y así salvaron la franquicia en Occidente. Quizá el único misterio que queda por resolver en este caso es por qué chuchas tenían esto en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pero sin duda el hallazgo de Ray Mona es hoy un caso de estudio sobre cómo el esfuerzo de los fans puede recuperar piezas bastante extrañas y bastante perdidas, que las corporaciones intentan hacer que olvidemos. Y sobre todo, el piloto de Saban Moon, además de ser una curiosidad fea, es un recordatorio de la época en la que las productoras americanas no entendían el anime y trataban de occidentalizarlo, supuestamente para volverlo más atractivo, cosa totalmente innecesaria y más de una vez muy extraña. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejarnos un like y suscribirte, porque eso nos ayuda mucho a seguir contando historias extrañas del anime. En septiembre de 2007, la emisión del anime Higurashi no Naku Koro Nikai, más conocido en Occidente solamente como Higurashi, fue suspendida abruptamente en varias estaciones de televisión de Japón. El motivo no fue técnico, sino una macabra coincidencia con la vida real. Un adolescente de 16 años en la prefectura de Kioto había desvivido a su papá utilizando un hacha. Y si recordamos, en Higurashi el personaje de Erena Ryugu es famoso por portar un artefacto similar y cometer actos parecidos. El comité de censura tuvo que actuar de inmediato. La noticia causó un gran pánico moral en Japón. Los medios comenzaron a vincular el consumo de animes violentos con la conducta de la joven. Durante semanas, los fans de Higurashi se quedaron sin saber cómo continuaría la historia, mientras en los blogs de la época se debatía si el anime realmente podría inspirar ese tipo de acciones. Este evento se suma a la lista de hechos que han sucedido y han impulsado los debates sobre qué tanta influencia tiene el contenido que consumen las personas y su comportamiento, y si los estudios de animación y televisoras deberían ser más cautelosos con el tipo de escenas y de historias que cuentan, sobre todo cuando involucran violencia. Finalmente, la serie regresó al aire una vez que el furor mediático disminuyó, pero con advertencias de contenido más severas. Este caso quedó grabado en la historia del anime como un momento en el que la ficción y la realidad chocaron de una forma que hubiéramos preferido que no.
Y si tú conoces alguna otra historia parecida de la industria, déjalo en los comentarios. Y así podemos hacer otro episodio de esta serie. Hasta la próxima.